Una vez que muere Sergio, ¿qué pasa con su obra? ¿Que muere ¿Dónde Santiago queda Hernández? Santiago Hernández. Mira, queda en los periódicos. Queda en los periódicos. Generalmente, sí. Porque además, pero fíjate, ocurre además una cosa muy curiosa, porque Santiago Hernández, mira, esta caricatura, hace caricaturas muy críticas para la época. Esta caricatura me parece fantástica. Es una caricatura en la que vemos a la ambición sentada en la silla presidencial, que reconcilia a Juárez y a Lerdo. Entonces, por un lado vemos a Juárez vestido como el cura, disfrazado como el cura, porque los liberales eran maldosos con el propio Juárez, mientras los conservadores odiaban a Juárez y lo concebían como el peor comecuras de la historia, los liberales, para burlarse de él, lo llamaban el cura y el jefe del curato. Entonces vemos a Juárez con sus dos ministros, está Castillo Velasco y Mateos, si mal no Mata, en fin, llorando, como los reconoce que son ministros porque traen sus carteras de ministros, llorando porque ves cómo Juárez se reconcilia con Sebastián Lerdo de Tejada. Pero además la imagen es terrible porque ves a Juárez dándose un beso en la boca con Sebastián Lerdo de Tejada. La imagen debe haber sido particularmente agresiva en el momento porque Lerdo era soltero, siempre lo fue, y Juárez acababa de enviudar. Entonces las connotaciones eran muy agresivas, si tú te fijas, ¿no? Claro. Y bueno, y Juárez, a ver, nada más les paso rápido este ejercicio. Santiago Hernández jugaba mucho con las imágenes escondidas. Entonces aquí, en este círculo amistoso, vemos como una corona mortuoria, ¿no?, que está conformada por diversas flores, que son todos los juaristas. Entonces está Lerdo y Blas Valcárcel, y están todos ellos, y está en el centro lo que tú ves es el retrato de Juárez, se conforma, el hueco conforma el retrato de Juárez. ¿Qué le gustaba a Monsiváis de Hernández? Bueno, le gustaba que era un extraordinario dibujante, eso salta a la vista, ¿no? Es decir, es un dibujo extraordinario, y le gustaba además, que fuera liberal. Claro. ¿No? Le gustaba toda la cosa toda la gráfica liberal de Hernández, le encantaba digamos que fuera caricaturista, le encantaba lo sofisticado de las imágenes y lo complejo de la lectura de las imágenes, ¿no? Es decir, porque leer estas imágenes no es fácil. Claro, ¿no? Supongo que en la época se podía reconocer fácilmente claro. a los protagonistas, pero cada vez se vuelve más difícil, claro. ¿no? Hay que necesitar la explicación que ahora nos estás dando tú sí, claro, sobre cada una de las imágenes. Sí, mira, esta imagen es muy bonita porque está Castillo Velasco, que era entonces lo que valdría regente de la Ciudad de México, despidiéndose de Juárez, ¿no? Pero vemos el retrato de Juárez como un cántaro de agua invertido, pero es el retrato de Juárez. Y tienen los brazos a todo su gabinete. Mira aquí otra vez esta escena en la que vemos a Juárez dibujado, a los personajes políticos de la época dibujados en el centro de una planta. Hasta arriba está Juárez en la flor, pero abajo, en las hojas que se vuelven, tienes por un lado el retrato de Juan José Vaz y de Vallarta, por un lado, y por el otro lado el retrato de Díaz y de Benítez, que es el partido porfirista, ¿no? Y a Lerdo como un gusano que está a punto de comerse a la planta. Igual otra vez la imagen de Lerdo y de Juárez en unas volutas de hojas. Bueno, creo que estas son las que ya se me acabaron. Se acabaron las estampitas. En fin. ¿Dónde las conseguía Monsiváis? ¿Dónde estaban estas imágenes? ¿Dónde iban a buscarlas juntos? Pues, porque sé que varias veces fueron juntos a buscarlas. En lugares de Viejo. Mira, lo que pasa es que es muy curioso porque eran piezas que nadie pelaba, nadie les veía el chiste, nadie les veía el interés. Cuando Carlos me llevó a estas cosas, yo las empecé a ver, yo me volví loco, ¿no? Y él también, él estaba enloquecido buscando estas imágenes. Y al principio, digamos, eran piezas que encontrabas en baratillos, pues sí. Claro. No había ningún otro lugar en el que se podían conseguir estas piezas. Y ahora esta recuperación está un poco más allá del estanquillo, es decir, hay una recuperación en libros, en bibliotecas, claro. ¿sí? Claro. Para recuperar esta tradición de la caricatura. Sí, claro. Bueno, tenemos una historia de un país en caricatura. Sí. No, ya se han hecho muchos trabajos, muchos estudios y ya empiezan, es curioso porque la impresión que yo tengo
es que los historiadores no habían reparado en que esto es una fuente iconográfica extraordinaria. Claro. Entonces siempre reproducían las mismas fotos, los mismos grabados, las mismas imágenes, y de repente te encuentras con un filón iconográfico maravilloso, que además te cuenta una historia que nada más te la puede contar. Claro. Entonces, es decir, a través, la historia es la siguiente, es decir, una parte importante de la vida política del siglo XIX se hizo a través de revistas de caricaturas, y ahí puedes encontrar toda una serie de claves que no te encuentras en ningún otro lado de la historia. ¿Eran revistas de caricatura por completo? O sea, ¿no había artículos? No, sí. Okay. No, de hecho, en la orquesta y en el aguizote. De hecho, la orquesta básicamente, las primeras revistas de caricatura estaban conformadas básicamente por 4 páginas de impresos, de texto impreso y una caricatura injertada. Okay. La caricatura estaba ahí en medio de la publicación. De los textos, a veces eran 4, a veces eran 8 páginas, y hay una caricatura en medio y nada más. Y después, a medida que se fue sofisticando, digamos, la imprenta, ya tenías, digamos, revistas que tenían 8 páginas, 4 de caricaturas, 4 de textos, ¿no? Pero en fin, pero todas eran litografías originales, hechas sobre la piedra, por el artista, etcétera. Entonces, los tirajes deben de haber sido de 2,000 o 3,000 ejemplares, sí, cuando mucho, a veces de 1,000, pero los que sobreviven son muy pocos, las piezas que sobreviven son en realidad pocas. Y la verdad es que te cuentan una historia del México de la época increíble, es un material precioso. La caricatura ya no del 19, sino del 20, ¿podría contar esa misma historia? Pero es decir, por supuesto. Junta podría contar la historia del siglo XX. Pero por supuesto. Claro. Yo estoy convencido de que la caricatura mexicana del siglo XX está subestudiada. Por ejemplo, nosotros apenas estamos empezando, hicimos hace poco aquí en el Estanquillo una exposición sobre Andrés Audifred, una retrospectiva de Andrés Audifred, al que la gente ya había olvidado, pero la verdad es un artista extraordinario. Es un cronista de época maravilloso, ¿no? Que a Carlos le encantaba porque era un gran cronista. Carlos era un gran cronista, y estas imágenes, desde las caricaturas tanto del siglo XIX como del siglo XX, le daban mucho material para interpretación. Claro. Son materiales fantásticos, ¿no? ¿Por qué se olvidan? Porque se toma la caricatura como algo refractario del artículo. ¿Por qué de pronto no le damos ese mismo valor? Yo creo que las caricaturas se olvidan por 2 razones. La primera es porque son materiales de desecho. Es decir, no hay nada más viejo que el periódico de ayer. Claro. Es decir, tú agarras, lees un periódico y ya lo tiras a la basura y ya se te olvidó. Y la otra cosa es que la caricatura viaja mal en el tiempo, es decir, y en el espacio. Es decir, tú lees hoy, tú recibes una caricatura de Siria y no la entiendes. No sabes qué dice, no solo porque está en árabe, sí, ¿no? Aunque claro, te la traduzcan, no, pero tú lees el material y no sabes quiénes son los personajes que están en juego, no sabes cuáles son los íconos que se están moviendo, etcétera. Y lo mismo ocurre con la caricatura del siglo XIX. Lograr una buena interpretación de las estampas es bien complicado, ¿eh? Claro, sí. Es decir, tienes que ubicarte en la época, tienes que entender, tienes que tener un gran bagaje cultural importante para poder empezarlas a leer, y aún así te puedes equivocar, ¿no? De este modo, las caricaturas de hoy, la que se publicó hoy y claro, ayer, ¿tienen ese mismo bagaje? Tienen el mismo problema. Por ejemplo, tú revisas las caricaturas que publicamos en tiempos de López Portillo, de repente ves los personajes y uno mismo que los dibujó dice, ¿quién era este idiota? ¿Quién era este cuate? ¿Quién era? Ya ni te acuerdas quién era y ni por qué le hiciste esa caricatura. Esas cosas sí son. Claro. Entonces tienes que remontarte a la época, ir al gabinete, era fulano que hacía, entonces esto quiso decir, tal. Sí. Por eso mismo. Mira, por ejemplo, hoy en día una de las cosas difíciles es poder identificar los personajes que están en las caricaturas de 1940 y 50. Se te vuelve muy difícil. Claro, porque se convierte además en una crónica social, política, cultural, es decir, son muchos los personajes de los cuales uno tendría que tener alguna referencia para poder mostrarlo, ¿no? Así es. ¿Qué piensas de la caricatura hoy en día? Ya no el 19, ya no de 20. ¿Dónde está ubicada? ¿Cómo la ves? ¿Es todavía una caricatura política tan fuerte, es decir, que tome partido como la que nos estabas mostrando? Sí.
Yo creo que la caricatura política en México, la caricatura contemporánea de México es una heredera de esta caricatura de combate del siglo XIX. Si por eso nos llamó la atención, a mí me llamó tan poderosamente la atención, me llamaron poderosamente la atención estos materiales, porque la intención y la actitud que había detrás de esas caricaturas hechas en el siglo XIX es la misma que teníamos nosotros. Y ahí nos dimos cuenta que veníamos de una tradición viva, una tradición que no había perdido continuidad en 200 años, pues está padre, ¿no? Es decir, es una como tradición de artesanos. Lo mismo ocurre con grupos artesanales. Sí. Por ejemplo, Luis Hidalgo en el siglo XX era un seriescultor y resulta que era bisnieto de los señores que hacían los retratos en cera a mediados del XIX. Claro. Bueno, pues esto es nuestro árbol genealógico. Claro. Entonces ahora, yo sí creo que hemos tenido altibajos y una de las, en materia, digamos, de libertad de expresión, y una de las cosas que sí hemos hecho es que en México hemos conquistado la libertad de expresión al menos en 2 ocasiones. Se conquistó en el siglo XIX en la batalla contra los conservadores y se conquistó en el siglo XX en el pleito contra el presidencialismo autoritario del PRI. Entonces se ha conquistado 2 veces. Y yo estoy convencido que el margen de libertad de expresión que tenemos hoy en la prensa en México y el margen de libertad de expresión que tenemos en las redes sociales se conquistó a lo largo de décadas en un pleito muy serio contra, digamos, los poderes establecidos en la década que se establecieron en México, digamos, entre 1940 y 1960 más o menos. Me gusta mucho lo que dices porque de pronto se cree que la libertad que tienen las redes sociales es casi por generación espontánea, claro. Es decir, es claro la primera vez que tenemos esa libertad y que podemos usarla tan libremente, pero que viene de mucho más atrás. Sí, claro, es decir, esa libertad que existe en las redes sociales, yo estoy convencido de que es no hubiera sido posible, no hubiera sido concebible siquiera, sin el pleito que se dio en la prensa a finales del siglo XX. Me haces pensar por primera vez que el asunto de los memes es finalmente una caricatura, sí, claro, tan tradicional como la del 19. Sí, ya está muy socializada. Claro, es una forma muy socializada de caricatura, sí. Sí. ¿Que tiene el mismo impacto que tenían estas caricaturas? Los memes, no sé qué tanto impacto pueda tener un meme, qué tanto impacto tienen estas caricaturas. Yo creo que hay que medir hay que medirlos por pieza, ¿no? Es decir, claro, sí. Hay memes que hasta la fecha siguen teniendo peso, ¿no? Es decir, claro, todos los memes que salieron parodiando los anuncios de la Gandhi después de lo de la feria del traspiés, sí, de Peña Nieto en la feria del libro, pues duraron meses, ¿no? Y por supuesto que impactaron a la opinión pública. Y hay caricaturas de repente que se suben a las redes y que tienen un impacto enorme, ¿no? Ahí se puede medir con mucha facilidad o con mucha precisión el número de clics y de reproducciones que tiene una imagen, ¿no? Claro, y les falta también digamos el juicio del tiempo, porque, sí, porque estas caricaturas hasta ahora han sobrevivido. Ya, sí, veremos, claro, si un meme, sí, tiene, claro, el mismo impacto, ¿no? Así es. Y si se puede reconocer igual. Y lo mismo va a pasar con las caricaturas del siglo XX. Hay unas que son maravillosas y otras que son horribles, ¿no? Que son de una calidad ínfima, ¿no? En fin. El asunto de la calidad, ¿qué tan coleccionables son con las caricaturas de hoy en día? Pues yo creo que algunas mucho. Sí. Algunas son muy buenas. A mí me parece, por ejemplo, que el dibujo de José Hernández o de Antonio Helguera es muy bueno. Claro. El dibujo de Elio Flores es extraordinario. El de Naranjo. El de Naranjo. Claro. Magú dibuja muy bien. A mí me gusta mucho cómo dibuja. Pues sí son coleccionables. Sí, alguna vez le hice una entrevista al maestro Naranjo y decía que la mamá de Carlos de pronto le decía, oiga, ya no le venda más porque ya no podemos pagar tanto, porque el otro le compraba casi una tras otra. Y la mamá fue a decirle, oye, ya, por favor, ya no le venda tantas, ¿no? Nos está llevando a la ruina. Exactamente. Y sin embargo, esto es parte del acervo del Estanquillo, ¿no? Claro, ahora es parte del acervo del acervo del Estanquillo. Pues mil gracias por esta charla, mil gracias por adentrarnos a este caricaturista, gracias por su presencia y bueno, estamos ya pleno en las charlas del Estanquillo que el próximo, cada 15 días estarán
estarán aquí presentes. Muchas gracias por asistir ahora. Muchas gracias. Muchas gracias.